Ahí tengo el material, capítulo 3, esfuerzos en los elementos de las estructuras. Los esfuerzos en los elementos estructurales, o sea, en sus barras, son los esfuerzos que se distribuyen en las fibras internas de estos elementos para responder o equilibrar a la acción de las fuerzas externas aplicadas a la estructura. Para cuantificar, verificar esto, vamos a empezar viendo un elemento muy simple en los que vamos a ver cómo se distribuyen estos esfuerzos internos para equilibrar a las fuerzas externas. Aquí tengo una barrita de sección A por A la que le someto a la acción de fuerzas axiales de compresión, carga axial. Si a este elemento sometido a estas cargas P, le estoy apretando de ambos lados, alguien tiene que oponerse a estas fuerzas para evitar que esto se aplane. Y esas son las fibras internas del elemento. La acción de esta fuerza se distribuye en toda el área, toda esta área de la sección transversal de los elementos, respondiendo a esta fuerza, en esa fuerza distribuida. Esas fuerzas distribuidas en esta área que se oponen a esto se conocen como esfuerzos en los elementos estructurales. Para ver ese comportamiento, si separo, corto esta barra en esta sección S1, S1, separo este elemento del lado izquierdo y del lado derecho. Voy a tener esto en el lado izquierdo, esto en el lado derecho. Corto, separo ambos lados. La acción de la fuerza P, si separo esto en este corte y solo tengo esta fuerza, este elemento se va a mover en este sentido. Por tanto, debe haber una fuerza en ese corte que se oponga a eso. Y esa va a ser esta normal, que es el fruto de todas las fuercitas distribuidas que en las fibras internas del elemento se están realizando para poder compensar a esta fuerza del lado izquierdo. Ahí está. Como la carga es axial, entonces este esfuerzo es P sobre A, sobre el área. Esta carga sobre el área. Y debe oponerse a esta. Y esta N es la resultante de este esfuerzo. Equilibra este lado. Este otro pedazo del lado derecho, de similar manera, tengo una fuerza. También hay una respuesta en las fibras internas de esfuerzos distribuidos en el área, cima, y las resultantes esfuerzos en sentido N. Por tanto, si le aplico sumatoria de fuerzas, esto va a estar en equilibrio, tanto este lado como este lado. Dice la teoría que cualquier estructura que esté en equilibrio, cuando se corta, cualquiera de las partes también debe estar en equilibrio. Ese principio. Para un problemita simple no hay mucho inconveniente. La carga se distribuye en el área con esta fuerza y hay esta fuerza interna. Pero ¿qué tal si en vez de una barra con una carguita axial, le pongo una barra con varias cargas sometidas a él? Como en la siguiente gráfica. Por ejemplo, tengo esta barra, una viguita simple, a la que le estoy sometiendo estas cargas transversales. Una carga distribuida variable, una carga concentrada P y una carga concentrada P2 inclinada. Entonces, si en esta viga, en esta barra, corto en el punto S2, S1, S1, y separo el lado izquierdo y el lado derecho, voy a ver que el lado izquierdo, aquí hay un apoyo móvil que equivale a una reacción, se puede reemplazar por una reacción vertical, esta BA, y entonces tengo este elemento con las cargas. Estas cargas, debido a las distintas posiciones
de aplicación y la magnitud variable que tiene esto, en esta parte ya no es una distribución uniforme. Seguramente la resultante aquí ya no será una fuerza normal ni una vertical, va a ser algo inclinado, tal vez con una cierta excentricidad. Estas fuerzas, esta fuerza podía descomponer en una normal, en ese sentido, una cortante, en ese sentido, y un momento para colocar esta fuerza que no estaba en el centroide trasladando a la fuerza, el momento. Y entonces estas fuerzas externas están siendo equilibradas por estas fuerzas internas en esta sección. Y el conjunto debe darme sumatoria de fuerzas en el sentido normal, en el cortante y en el momento debe darme 0. Similar acción hago en este otro lado. Tengo la carga externa, la reacción y el corte. Por tanto, su reacción sí está aquí, en este sentido. Traslado al centroide y traslado la normal descompuesta en una normal, en una vertical y más el efecto de la excentricidad de un momento. Este elemento también esté en equilibrio. Entonces, estos elementos que están soportando estas magnitudes, las fibras internas, se conocen como esfuerzos internos en los elementos estructurales. Y se conoce normalmente a esta N como esfuerzo normal en kilogramos, a esta Q se conoce como esfuerzos cortantes y a este como momento flexional. Este en kilogramos, este en centímetros. Y de esa forma vemos y definimos lo que son los esfuerzos internos a una estructura. Ahí está. N, esfuerzo normal en kilogramos. Q, esfuerzo cortante en kilogramos. M, momento flector en kilogramos metro o centímetro. Para poder determinar estos esfuerzos en cada elemento estructural, debemos proceder a convenir signos. Entonces, para eso, en la gráfica de la figura 305 y 306, le estoy mostrando el convenio de signos de los esfuerzos internos. Tomo un elemento de barra, 305, un elemento de barra, corto un pedazo de esas barras, de esta corto un pedazo y tengo este pedacito. Entonces, en todo elemento que hemos sacado de un todo, una parte tiene una cara izquierda y una cara derecha. En la cara izquierda, los sentidos positivos de los esfuerzos internos van a tener estas direcciones. Cara izquierda, esfuerzo interno normal, en este sentido, positivo. Cortante, de abajo hacia arriba, positivo. Momento, en este sentido, horario, positivo. En la cara derecha, positivo. Normal hacia afuera, positivo. Cortante hacia abajo, positivo. Y momento, en el sentido positivo. Si nosotros vemos el conjunto, este elemento está en equilibrio. Más n, menos n, 0. Más q, menos q, 0. Más m, menos m, 0. El elemento se encuentra en equilibrio. En la misma barra, sentidos negativos de esfuerzos, negativos, van a ser los sentidos contrarios de estos esfuerzos. Cara izquierda, normal, positivo era este lado, negativo en este lado. Cortante, cara izquierda era positivo, negativo. Momento tenía sentido positivo, negativo en sentido. Cara derecha, normal positiva, normal negativa. Cortante positiva, cortante negativa. Momento positivo, momento negativo. Ahí tenemos los gráficos que nos identifican los tipos, los signos de los esfuerzos que vamos a considerar en el presente curso. Si hay alguna cosa
que quieran comentar, preguntar durante la exposición pueden hacerlo. Pueden cortar, sugerir, preguntar, algo que no esté claro, algo que quieran aclaración o ustedes aportar con algo. Si no hay nada, proseguimos. Y entonces, para determinar estos esfuerzos internos, normales, cortantes y momentos, en cada elemento estructural, una forma ventajosa es estudiar estos esfuerzos en cada tipo de elementos. Para eso, clasificamos las estructuras, igual que para las reacciones, en vigas, pórticos, arcos, estructuras mixtas y estructuras espaciales. Y estudiamos en cada grupo de estructuras los esfuerzos internos. Entonces, tenemos aquí análisis estructural, clasificación de estructuras para su análisis. Vigas. Esta es una viga. Una viga es aquel que tiene su eje longitudinal de sus componentes en el sentido paralelo al horizonte geográfico. Horizontal. No solamente esto. Es una definición tal vez estrecha. Puede también haber una viga con barra inclinada, toda la viga. Entonces siempre va a ser una barra en una dirección. Si alguien quiere decir algo. Pórticos. Son pórticos aquellas estructuras en las que sus barras no tienen una sola dirección. Tienen varias direcciones, podrían tener direcciones inclinadas, horizontales, verticales, y entonces llamamos a ese conjunto de barras que confuncionadas y unidas entre sí a través de nudos y aparatos de apoyo conforman una estructura. Se llaman pórticos. Luego tenemos los arcos. Los arcos son estructuras donde sus elementos estructurales obedecen a una función curva, arco de este tipo. Puede ser del tipo circular, parabólico, hiperbólico, elipse o cualquier figura, ¿no? Pero no es un elemento recto, es un elemento curvo. Los elementos estructurales o pórticos mixtos son aquellos en los que hay una combinación de estos elementos anteriores. Tienen parte de viga, parte de pórtico, parte de arco. No siempre de todo, con que tengan más de un tipo de elementos se convierten en un pórtico mixto. Así, aquí tenemos un pórtico mixto. En la figura 3.110, este es un pórtico mixto que está compuesto de un arco, una recta inclinada, un elemento horizontal, un elemento vertical. Esta es una estructura mixta. En este caso tiene de los tres anteriores, arco, elemento inclinado, elemento horizontal y elemento vertical. Tiene partes de pórtico, de viga y de arco. Estructura mixta. Luego, hay estructuras que están en tres dimensiones, que se conoce con el nombre de estructuras espaciales. Por ejemplo, esta, de la figura 3.11. Tengo un elementito apoyado en este punto vertical. Esta es una transversal. Esta es una transversal a este elemento y aquí también. Entonces está en tres dimensiones. Estos elementos que tienen algunos que conformado en su conjunto están en volumen en tres dimensiones, se conoce como estructuras espaciales. Para el análisis estructural, yo he recopilado un proceso, un procedimiento a seguir en forma secuencial para
la determinación de los esfuerzos internos en todos los tipos de estructuras. Y le he llamado análisis de las estructuras. Aquí nomino secuencialmente los pasos que debo dar en forma secuencial para que me ayude a practicar ordenadamente el análisis de estas estructuras. Un primer paso, digo, planteamiento de ejes de referencia generales. O sea, asumo en algún punto de la estructura un origen, naturalmente por conveniencia debo buscar dónde me conviene, y referencio los ejes X, Y y Z, las tres dimensiones. Una vez que he hecho esta referencia de los ejes, he colocado los ejes referenciales X, Y, Z, determino las resultantes de las cargas distribuidas si es que hubiera, y las posiciono en los lugares donde corresponde, determinando la magnitud de esta resultante y la posición que corresponda, su punto de aplicación. 3. Descompongo las cargas inclinadas en dirección de los ejes X, Y, Z y coloco en los puntos correspondientes. Una vez que he conseguido toda esta parte, planteo un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama que representa la estructura en sus ejes de los elementos estructurales con todas sus características, todas las cargas aplicadas, más las resultantes de cargas inclinadas con la descomposición en las direcciones, posiciones y puntos de aplicación donde corresponda, más la aplicación de las reacciones en los apoyos, reemplazando los aparatos de apoyo por sus reacciones correspondientes. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Una vez que he planteado el diagrama de cuerpo libre, procedo a la determinación del grado isostático. Debo ver si esta estructura es isostática, hiperestática, hipoestática, geométricamente estable o inestable. Si es hiperestática, sé que es hiperestática, no puedo resolver en este nivel porque la base de conocimientos que estamos adquiriendo es para isostáticas, las hiperestáticas verán más adelante, por tanto ahí se queda. Si es hipoestática, eso es una estructura que no nos sirve para propósitos de servicio, por tanto también se queda ahí. Si es geométricamente estable, también se queda ahí. Las únicas estructuras que nos sirven para propósitos de servicio son las isostáticas y las hiperestáticas. Además, deben ser geométricamente estables. Pese a ser isostática o hiperestática una estructura, si geométricamente resulta inestable, cuando se le aplican las cargas, se desestabiliza cambiando bruscamente de forma, es una estructura inestable. Tampoco nos sirve para propósitos de servicio, por tanto, también quedamos ahí. Una vez que hemos determinado su grado, hemos visto que la estructura es una estructura que nos puede servir, procedemos a determinar las reacciones de apoyo. Hemos visto en el tema 2 hasta aquí, hasta determinación de reacciones de apoyo. Hemos visto dos métodos para determinación de reacciones. El método escalar y el método vectorial. Para el método escalar, hemos dicho, en estructuras planas tenemos tres ecuaciones del equilibrio estático escalar: sumatorio de fuerzas en la dirección X igual a 0, sumatorio de fuerzas en la dirección Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. En estructuras espaciales, hemos dicho que estas ecuaciones son 6, sumatorios respecto a X, Y y Z son 0, y sumatorio de momentos respecto a estos ejes X, Y, Z también 0. ¿Bueno? Y en el vectorial hemos visto dos condiciones. Fuerza resultante en el sistema igual a 0
momento resultante en el sistema de igualación. Con esas dos metodologías hemos visto la determinación de reacciones. Hasta aquí hemos visto hasta el tema 2. A partir de aquí, inclusive hasta más adelante, hasta aquí todavía hay la verificación, hemos determinado las reacciones, procedemos a plantear el diagrama de cuerpo libre real, que es este diagrama de cuerpo libre, reemplazando correcciones a las reacciones de apoyo colocadas suponiendo los sentidos positivos. Si alguna de las reacciones sale negativo, cambiamos de sentido en este diagrama de cuerpo libre real. Una vez que hemos elaborado el diagrama de cuerpo libre real con las correcciones de los sentidos de las reacciones de apoyo, procedemos a determinar la veracidad de estas reacciones, una verificación. Hasta aquí hemos visto con el tema 2. A partir de aquí, sobre esta base ya resuelta hasta este punto, debemos proceder a determinar las ecuaciones de variación de esfuerzos internos por tramos. Hay que estudiar tramo por tramo para ver cómo es la variación de los esfuerzos en cada elemento, en ese tramo, ¿no? Determinando sus esfuerzos normales, sus cortantes y sus momentos correspondientes. Para esto planteo el diagrama de cuerpo libre para esfuerzos, que difiere de este diagrama de cuerpo libre para reacciones. En este diagrama de cuerpo libre para ecuaciones de variación de esfuerzos, no se reemplaza las cargas distribuidas por sus resultantes. Se genera el diagrama con las cargas distribuidas tal cual están actuando en la estructura y reemplazándose las reacciones de apoyo ya corregidas. Sobre esta base, vemos las variaciones que van a tener en cada tramo por carga, por condición geométrica, por cualquier razón que haya variación, y seleccionamos tramo por tramo donde creemos que el comportamiento va a responder a una forma o hay cambios bruscos de variación a través de los tramos. Seleccionamos los tramos haciendo cortes para analizar ese comportamiento en cada sección. Una vez que hemos determinado estas ecuaciones para cada tramo, normal, cortantes y momentos, procedemos a generar un cuadro de valores para haciendo variar el eje sobre el eje longitudinal sus distancias y determinar cada delta de ese eje longitudinal los esfuerzos. Con estos cuadros de valores procedemos a diagramar los esfuerzos que representen esa variación en cada tramo del elemento. Una vez diagramados, procedemos a identificar los esfuerzos extremos, que siempre el propósito es identificar estos esfuerzos extremos Aló, Jim. Bien, ¿tú cómo estás? ¿Ya estás vacunado o no? ¿Pero acaso no tienen que llamarte? ¿Y qué te han dicho? O sea, ¿a la cola vacunan? A la máquina. ¿Y cómo está ahí? ¿Hay afluencia? ¿Están llegando o no está llegando? Pero ahorita estoy en clases, soy. Más bien pregunta, pues, al hacerte vacunar si hay que ir directamente o hay que seguir esperando que nos llamen. La mía. Ya, listo, Jaimito, que te vaya bien.
Hasta vacunar bien, bien vacunado. Yeah. Listo. Nos vemos. Gracias, mano. Gracias. Que te vaya bien. Chao, chao. Bill, me acabo de llamar el Jaime. Ayer había ido y dice que había ido ya a la colaboradora. Entonces se había acercado y me ha llamado. No vayan más a la cola, por favor. Sí, creo que no voy a ir allá y después me pongo mal. O si no, llamar y el lunes vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? Por razones de fuerza mayor no puedo ir, soy de vacuna. No diré un poco, me siento resfriado. Puedo ir en un martes, pero no sé. Está de abierto. Solo voy, directamente, porque había alta cola, no había casa. Había alta cola, le digo. Depende, porque yo... Yo lo explico mi gran, no sé qué, para... Pero está muy atencionado, yo te he visto, pues, atencionado así, ¿eh? No me he dicho que no me han hecho Bueno, la otra es que vayamos allá. Ahora esto no lo cierres. Nada más yo le puedo no de poder ir porque me siento mal. Hasta sobre Dios. Sí, perfecto. Una semana por favor. Y vamos a ver. Ahora dice que sea el primero, me dice el sí. Ay, vámonos. Pero son pasando clases. Es que este es el punto. Yo no quiero que aunque sea justo, es por razón, porque vamos a estar justos. Eso me ha dicho esta mañana, no vas a poder acercarte ni a adelante, cuando ven. Yo por eso. No, ¿cómo? No sé. Pero eso me ha puesto Llamar esta noche, veo nervioso, está a sudar. Bueno, disculpas, jóvenes. He recibido una llamada de un amigo que me estaba... y le pedí que me ayudara con esto del seguro, así que está en el seguro, esto de las vacunas y bueno, como no hay una información fluida, entonces recurrimos a el que va a hacer las averiguaciones, entonces me olvidé que dejé el micrófono encendido, así que han escuchado toda mi conversación. Entonces vamos a proseguir, jóvenes, aunque con nuestro tema estuvimos viendo, con las disculpas del caso, naturalmente, estuvimos viendo la parte de los esfuerzos internos en en este listado secuencial que les he preparado para determinar los esfuerzos internos. Estuvimos hablando de la diagramación. La diagramación es la graficación de estos valores de los esfuerzos internos, de tal forma que nos represente o nos muestre esta variación. Una vez que hemos graficado esta variación, hay sectores o puntos específicos donde se dan esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos. Entonces, lo que hay que hacer es identificar estos puntos donde se dan estos esfuerzos extremos y la magnitud de estos esfuerzos extremos, que siempre es los que nos ayudan para los propósitos de diseño de las estructuras. Entonces, con esto se concluye el tema 3 con la identificación de los esfuerzos extremos y los puntos donde se suceden, las secciones donde se suceden estos esfuerzos extremos. Eso es el proceso de análisis para esfuerzos internos. Si hay alguna cosa que quieran preguntar, adelante.
Al parecer, todo Por está, ahora, o no quieren hablar. A ver si adelante. no se va a tomar en cuenta de qué está hecha la barra, ¿verdad? Eso no es en este nivel, eso es cuando lleves la parte de diseño. En este nivel vamos a estudiar las estructuras, no nos interesa de qué material va a estar hecho. A ver, determinamos. El comportamiento de la estructura obedece a su geometría de la sección, del elemento barra. Y para propósito de diseño, ya vemos la calidad del material, de qué está hecho, cómo se comporta, sus características físico-mecánicas del material. En esta estamos en la etapa de análisis estructural. En la parte de diseño, eso van a ver. ¿Qué más? El análisis estructural determina o estudia la determinación de los esfuerzos que se generan como respuesta a las cargas externas. Lo que pretendemos encontrar es cómo vamos a equilibrar esfuerzos externos. Luego de eso seleccionamos el tipo de material que vamos a utilizar que tenga esas características que pueda generar ese tipo de esfuerzos para que pueda equilibrar a las cargas externas, sea en sus dimensiones transversales, dándole dimensiones mayores, menores, o buscando la calidad de material adecuada. Esa es la etapa de diseño. En la ingeniería, normalmente hay dos etapas. Una es la etapa de análisis y otra es de diseño. En la parte del aprendizaje, estas dos etapas se hacen separadas. Primero se aprende el análisis, a determinar los esfuerzos, y luego se empieza, en base a estos esfuerzos, proceder a dimensionar los elementos en base a materiales y normas para cada tipo de material. Son dos partes. En toda la enseñanza de la ingeniería en nuestro país, en nuestro medio, en San Simón, tal vez tiene tres partes la ingeniería. Una primera parte que es la parte de conocimientos complementarios que necesitan del después del bachillerato, o sea, los cálculos, las físicas, las químicas, materias que les ayudan a complementar sus conocimientos y puedan estar listos para poder entrar en el análisis. Eso es entre los primero, segundo, tercer semestre más o menos. Y luego vienen las materias de análisis, no solamente en el área estructural, sino análisis en todo el comportamiento. Ahí ven las resistencias, las isostáticas, las geotecnias, las hidráulicas, que son esta primera parte de análisis, generación o determinación del comportamiento de cada tipo de estructura. Eso es más o menos hasta un sexto, séptimo semestre. Las hiperestáticas, y luego a partir de eso vienen las materias de diseño. Estructuras metálicas, hormigón armado, hormigón preesforzado, estructuras de madera, todos estos elementos para la elaboración de los proyectos, que son ya para ponerle dimensiones a las estructuras. O sea, decir, esta columnita va a ser de 20 por 30, va a ser de hormigón. Quiero hacer de hormigón esta casita, va a ser 20 por 30. Tanto de carga va a recibir, por tanto el hormigón tanto va a soportar, tanto el concreto, y pones cantidad de acero, todas esas cosas. O dices, voy a hacer esta columna de perfil de acero, y determinas qué tipo de perfil vas a usar, un tubo, una sección circular, no sé, un perfil WF, que responde a esas cargas. Esa es la etapa de diseño. Entonces, no sé si les he aclarado para lo que estamos haciendo. En la práctica, análisis y diseño van juntos. Hay que saber las dos cosas, van juntos. Que son inseparables, análisis y diseño, van juntos. A veces la estructura está hecha y hay que verificar
si está en condiciones de soportar esa carga o le puede aumentar carguita, o porque se está deformando ya es insuficiente su carga y debo verificar, ¿no? A veces es problema inverso. La estructura está hecha, hay que verificar si puede o no puede responder o qué cosas le están ocurriendo. Y a veces hay que ponerle dimensiones para que soporte esas cargas o el servicio que va a prestar. Por tanto, en la práctica, análisis y diseño son inseparables. Naturalmente, en el ejercicio profesional, quien maneje estas dos cosas fluidamente tendrá más opciones que alguien que no agarre alguna de estas partes. Eso es la ingeniería. Bien, con esta aclaración vamos a entrar a ver la aplicación de esfuerzos internos. Si tienen alguna cosa, me dicen. Alguien escucho bajito una voz, no sé si quiere participar de la clase o es otra charla. Aumentenle volumen. Los quieren preguntar. Alguien estaba hablando bien bajito, pero no hay. Parece arrepentido. Bueno, entonces procedemos a determinar los esfuerzos internos. En las estructuras, nosotros hemos clasificado en tipos, en grupos de estructuras, de tal manera que nos faciliten la determinación de estos esfuerzos. Y para eso hemos agrupado en vigas, en pórticos, en arcos, estructuras mixtas y estructuras espaciales. Vamos a empezar viendo vigas. Las vigas son elementos donde su eje longitudinal es paralelo al horizonte geográfico de definición muy estrecha, o simplemente tienen una viga en una sola dirección, ¿no? Horizontal puede ser inclinado. Entonces, para eso vamos a ponernos un ejemplo, directamente una aplicación numérica en la que vamos a determinar sus esfuerzos correspondientes. Para eso tengo aquí aplicación de esfuerzos internos en vigas. Dice el problema. En la viga de la figura 306 y cuando L sub 1 es igual a 3 metros, L sub 2, 2 metros, L sub 3, 3 metros, L4, 4 metros, W1, 5 toneladas metro, P1, 15 toneladas, alfa 26 grados, W2, 7 toneladas metro, determinar ecuaciones de variación de esfuerzos internos, normales, cortantes, momentos y diagramar. Dice, en esta viga, cargada con estas cargas, con las dimensiones y magnitudes que dice el enunciado, nos piden determinar los esfuerzos internos, los esfuerzos cortantes, momentos y normales en cada tramo donde hay variaciones de esfuerzo. Y luego diagramar, graficar ese esfuerzo. Entonces, en la solución de este problema, en esta viga, primero voy a generar las resultantes de las cargas distribuidas. Solución. Resultantes de cargas distribuidas. Tramo AC. El tramo C es una carga triangular, por tanto, su resultante va a ser igual, es el área prácticamente de esto, 1/2 de L1 por W1. Ese es su resultante. ¿Dónde va a actuar? Como es un triángulo rectángulo, a 2/3 de aquí, a 2/3 de L1. Ahí va a estar esa carga. Listo. Luego la otra carga distribuida tengo en el tramo EB. Del tramo EB. Es una carga paralela al eje longitudinal, de intensidad W. Es como un rectángulo. Por tanto, su resultante va a ser el área de esto, va a ser esta longitud, L4 por W2. ¿Dónde va a actuar? Se puede asimilar a un rectángulo en la mitad de su longitud, en L4.
cuartos. Y va a ser en este sentido, en L cuartos. Ahí pongo la resultante RW2. Luego tengo aquí una carga concentrada P1 inclinada. Para propósitos de análisis, siempre voy a descomponer respecto a los ejes horizontales y verticales. Voy a asumir aquí un par de ejes, Y y X, horizontal. Entonces, esta fuerza, tengo este ángulo, aquí le falta el ángulo, pero aquí está el dato, es este. Voy a descomponer en una vertical y en una horizontal. Esta horizontal va a ser P1 por coseno del ángulo alfa y la vertical va a ser P por seno del ángulo alfa. Tengo todo descompuesto y procedo a determinar el diagrama de cuerpo libre. De todas formas, aquí en la parte numérica tenemos la determinación de las resultantes de cargas. Este es todo el proceso analítico, ¿no? Con integral está aquí, pero es una área de sección rectangular, se puede hacer directo. Para las integrales lo que he generado es esta ecuación de esta recta. Por proporción estoy diciendo que es Tito W1, es a esta longitud aquí, y esta distancia donde he tomado un elemento de X de área. Entonces digo, el Y aquí, esta Y, que es Tito, es a esta distancia X. De despejo Y es la ecuación que rige esta recta. Entonces quiero encontrar esta reacción, Tito para este trámite va a ser DR1, ha de ser igual a esta Y, esto, multiplicado por este dx. Y tengo ahí. Quiero encontrar la resultante total, va a ser DR1 a esta cantidad, a la integral de todo esto, desde 0 hasta que es L1. Hago las operaciones y esa reacción es de un 7.5, que pueden hacer como sección rectangular y les va a dar lo mismo. ¿No? Pueden verificar por esta metodología o por como rectángulo les va a dar lo mismo. Si conozco la geometría y es simple, puedo hacer en forma directa. Su longitud L1 es 3 y el W1 es 5. 3 por 5, 15. Entre 2, 7, 5. La posición del centroide estoy planteando por equilibrio estático, momentos en este punto. Estoy diciendo que esta fuercita de R1 por esta distancia X y la suma de todos esos elementos infinitesimales desde aquí hasta aquí, integral de 0 a L1, ha de ser igual a esta fuerza multiplicado por este bracito, R1 por X1. De ahí despejo el X1 y me da que X1 es 2 metros. Esto era 3, 2 tercios de 3 es 2, como rectángulo. Luego esta fuerza descompongo en su componente horizontal y vertical que ya habíamos mencionado. Está en esta otra página, esta. P1X, su magnitud, P1 por coseno, P1Y, P1 por seno, tenemos el valor. Y entonces ahí está, PX, PY. Para esto es un área, tomo como un elemento de área. Parece que está haciendo igual con integrales, pero es una sección rectangular que puedo hacer por geometría directa, un poco de geometría analítica, o geometría común, ni siquiera analítica. Y la otra es tomar un elemento de área, y este DR2 ha de ser igual a este W2 por dx. Este W es constante para todo esto. No hay nada que encontrar. W por dx. Integral desde 0 hasta B de L4. Y determino, ahí tengo, dr integral de 0 a L4 de x. Y tenemos que es 28. Si nosotros lo hacemos en forma directa, el L4 es 4 y el W2 es 7. 4 por 7, 28. Como es rectangular, área directamente, ahí tenemos 28. Su posición de centroide
va a estar a una distancia X del elemento o del apoyo. Entonces veo aquí, de aquí esto es 4 y esta R va a estar de aquí en 2, en la mitad. Entonces procedemos. Aquí tenemos 2. Entonces pueden aplicarle las dos formas, la que crean que es más conveniente para ustedes. Especialmente en figuras de formas muy regulares y simples, es más ventajoso tomar directamente la geometría de la figura y aplicarle la formulación matemática correspondiente. Entonces, una vez que tengo esos valores, procedo a generar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama. Dice, el diagrama de cuerpo libre es la representación con todas sus características de la viga, sus cargas y las resultantes de las cargas distribuidas. La viguita. Inge, disculpe. Sí. En el anterior análisis, la resultante R2 está perpendicular a la carga. R2, esta R2. Sí, está en el diagrama, está perpendicular a la carga. Vamos a ver. Es el ejercicio. El R2, la resultante de esto. Sí. Va en esta dirección. Ahora vamos a ver. Aquí. Ahí está. No, en el anterior diagrama donde haces el análisis. Ahí. Ah, aquí hay un error. Esto es error. Esto va así. Esto también no es así. Va así. Hay un error aquí. Esto está errado. Bueno, Esto no tiene que tener esta dirección de la carga distribuida. Por favor, esto yo no lo puedo corregir aquí, tengo que corregir esto. Está hecha con imagen, entonces tengo que volver a graficar en AutoCAD y corregir, volverlo a imagen para volver a poner. Esta debe ser horizontal así. Sí. Estita también en este círculo es en este sentido. Hay un error en esto. Por favor, corrija. Estas dos están erradas. Gracias por hacerme notar. No había caído en cuenta, casi mecánicamente hice. Bueno, aquí estuvimos, en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, hemos dicho que la representación con todas sus características del eje de la viga, sus cargas, tanto las distribuidas por sus resultantes en el punto de aplicación, las concentradas inclinadas con sus componentes en X en Y, y tenemos la viga. Luego, en esta viga, en este diagrama de cuerpo libre, reemplazamos los sistemas de apoyo por sus reacciones. Vemos en el problema original, aquí, este apoyo A es un apoyo fijo. No permite moverse la estructura así, porque está amarrado a esto, está fijamente unido a esto. No se mueve. Tampoco se puede mover verticalmente. Entonces, lo que nos dice que hay una reacción horizontal y una reacción vertical en este apoyo. Este apoyo B es de rueditas, lo que nos dice que puede desplazarse así. Si puede desplazarse este apoyo así, no hay nada que le detenga este desplazamiento, por tanto, no hay reacción en esto. Pero verticalmente este volumen no le permite moverse. Hay restricción vertical, por tanto, hay reacción vertical. Entonces, eso plasma en el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. En el punto A, asumo las direcciones positivas. Horizontal positiva, vertical positiva. En B, no hay horizontal, vertical positiva. No sé si estos serán los correctos. Estoy suponiendo que estos van a ser los sentidos correctos. ¿Ah? Entonces ya tengo
Ya tengo el diagrama de cuerpo libre para el análisis. Entonces, el siguiente paso que ya conocen, se determina su grado isostático. La ecuación es G igual a R menos E menos E minúsculo. R es el número de reacciones, 1, 2, 3. 3. E en estructuras planas es 3, método escalar. Y E es el número de ecuaciones especiales, una por cada articulación. No hay articulación con este propuesto, entonces 3 menos 3, 0, menos 0, 0. 0. Esta es una estructura isostática. Si analizamos, su comportamiento geométricamente es estable. No hay un cambio brusco de forma cuando se le aplica las cargas. Entonces, es una estructura útil para propuestos de proyectos, servicios, y procedemos a determinar las reacciones. Para determinación de reacciones, habíamos dicho que disponíamos de 3 ecuaciones en el plano, en el método escalar. Decíamos sumatorio de fuerzas en dirección X igual a 0, sumatorio de fuerzas en dirección Y igual a 0, y sumatorio de momentos en cualquier punto de la estructura igual a 0. De estas dejamos normalmente una para propósitos de verificación de esfuerzos. Decimos que sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Dejamos esta ecuación, las verticales para verificación. Entonces le aplico sumatoria de fuerzas en dirección X igual a 0. Aquí tengo. Más HA menos P1X más R2, no hay ninguna fuerza más en el sentido X, igual a 0. Esta, HA menos P1X más R2 igual a 0. De ahí despejo HA y dice que es menos 14,52 toneladas. Ya tengo este valor. Procedo a determinar estas fuerzas verticales, las reacciones BA y B sub B. Para eso le tomo sumatoria de momentos en este punto y voy a determinar esta reacción. Digo, sumatoria de momentos en B, sumatoria de momentos en B igual a 0. Vengo. La primera fuerza, R2 por 0, 0. No tiene brazo, su brazo es 0. No hay momento. Aquí, P1X por 0, 0. No hay momento debido a esta fuerza. Esta, P1Y, respecto a este punto hace esta operación. Menos, habíamos dicho los momentos para reacciones, positivo en sentido horario así, y negativo en este otro sentido. Entonces, este punto hace girar así. Menos P1Y por este bracito, perpendicular a la fuerza. Eso es L3 más L4. Menos P1Y que multiplica L3 más L4. Ya tengo eso. Aquí está. Menos P1Y, L3 más L4. Prosigo. Tengo esta fuerza. R1 hace girar en este punto así. Menos R1 por esta distancia, que es igual a L4 más L3, este L3, y más esta cantidad. ¿No? Y tengo ahí el R1. O todo esto le he sumado y le he restado esto, que es lo mismo. Entonces suma L1, L2, L3, L4. ¿No? Aquí dice longitud de viga. Longitud de viga es todo esto, L1 más L2 más L3 más L4. Longitud de viga, todo esto, le resto estito y me queda esto. También otra forma. Ya tengo el R1. Prosigo esta. HA, su brazo es 0, no momento. Este sí, va a ser en este sentido. Más BA por longitud de la viga. Igual a 0. BA por... De aquí, como estoy buscando el BA, despejo el BA,
el resto tiene valores, reemplazo valores, hago operaciones y dice que esta BA es de 10 toneladas. Ya tengo el HA, el BA. Me falta el B sub B. Para determinar el B sub B hago sumatoria de momentos en este punto, en A. Sumatoria de momentos en A igual a 0. La primera fuercita, esta, que hace esta operación. Más R1 por X1. Prosigo esta fuercita. Respecto a este punto, hace esta operación, ¿no? Esta fuerza hace así, aumenta en ese sentido. Más P1Y que multiplica a L1 más L2. Ya estoy aquí, prosigo, no hay más fuerza, sino hasta aquí. Esta, a este punto, hace esta operación, menos B sub B por L sub B igual a 0. Entonces vamos a ver, esa va a estar aquí, esta sumatoria de momentos en A, y B sub B nos sale 3,99 toneladas. Tengo las reacciones. Entonces, para propósitos de verificación, o planteo lo que es el diagrama de cuerpo libre real. ¿A quién le falta su diagrama de cuerpo libre real? Simplemente está el diagrama correspondiente. La reacción en A era negativa, en A la vertical es positiva y en B sub B es positiva. En el diagrama de cuerpo libre supusimos esta reacción en este sentido. Al salirnos el valor negativo debemos cambiar, colocar en esta posición. B sub A es positiva y B sub B es positivo, mantenemos. Entonces todo mantenemos excepto esta que cambiamos en el diagrama de cuerpo libre real. Este es el diagrama de cuerpo libre real. Entonces, una vez que hemos colocado en el diagrama de cuerpo libre real, verificamos estas reacciones. Para la verificación de reacciones hemos dejado la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Le aplico eso? Digo, más BA, menos R1, menos P1Y, menos P1Y, más B sub B, igual a 0. Reemplazo valores y dice que da 0, 0. Ustedes verifiquen. Si no da 0, 0, está mal. Si da 0, 0, está bien. Quiere decir que estas reacciones están bien. Y proseguimos más adelante, una vez que hemos verificado. Deben tener especial cuidado en esta verificación. Yo no sé cómo la hacen, pero casi siempre sacan 0 igual a 0 cuando los valores son diferentes. Algún artificio que desconozco utilizan, especialmente en los exámenes. Siempre sacan 0 a 0. Deben tratar de sacar lo que ocurre, no el hecho de que dé 0 a 0 siempre está bien. Si han hecho de mala forma, han cometido algunos vicios en el proceso de verificación, forzan a sacar 0 a 0 o a través de un problema inverso le igual a 0 a 0. No está bien porque se están engañando y no sale. A ver, el 0 a 0 debe estar acompañado de un planteamiento correcto, siempre. Con esta aclaración, una vez que tenemos las reacciones, procedo a generar el diagrama de cuerpo libre para esfuerzos internos. Ahí voy. Diagrama de cuerpo libre para esfuerzos internos. Ahí está. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre para esfuerzos internos? Es la viga con